Bien. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en uno de nuestros episodios más de podcast Modo Caos. Acompañado como siempre de nuestro compañero Felipe, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y con este nuevo tema que tenemos para ustedes, lo que es la histeria colectiva. Y para comenzar el día de hoy nos gustaría que iniciáramos, Felipe, con una definición de manera psicológica, ¿qué es la histeria colectiva? Muy bien, Mero. Pues es momento de desmitificar, sobre todo todas las personas que confunden la psicosis con la histeria. Yo creo que hemos escuchado más esa parte, desgraciadamente, por los eventos vividos hace algunos días en temas de violencia aquí en México, donde particularmente decían es que hay una psicosis social, ¿verdad? Y yo refería en algunos medios de comunicación particularmente que el término estaba mal empleado, que efectivamente tendríamos que desempeñar para describir estos eventos como histeria colectiva. Entonces, la histeria colectiva es un fenómeno sociológico que particularmente transcurre cuando ocurre algún evento que nos genera vulnerabilidad de manera individual, pero desmensurado, es decir, a más de una persona, como los eventos de un sismo, por ejemplo. Ocurre una histeria colectiva porque comienza el instinto de supervivencia en varias personas, lo cual hace que actuemos de manera pues más como en alerta sobre todo, y comenzamos a tomar medidas a veces pues de supervivencia solamente. Tiene que ser englobado en un grupo social, ¿verdad? Para que sea o se considere una histeria colectiva. Sí, a manera social, y dos, punto importantísimo, que sea irracional, es decir, que vaya más allá de lo que realmente puede ser la amenaza como tal. Perfecto. Y para poder avanzar un poquito más, me gustaría que tuviéramos una diferencia entre la histeria colectiva, el pánico colectivo y el contagio emocional. Es interesante porque de alguna manera estas tres denominaciones hacen hincapié a lo mismo, a un miedo desmedido y sobre todo de forma global. Incluso algunos sociólogos dicen que en masa perdemos conciencia individual y nos volvemos conciencia colectiva. Dicho de otra manera, que en bolita, pues perdemos nuestra capacidad a veces de actuar de una manera autónoma e independiente y comenzamos a imitar ciertas conductas, aunque sean incorrectas o aunque no sean racionales. Aquí hay un video muy viral en redes, no sé si a alguien ya les tocó verlo en su momento, de una maestra que está dando una clase y que dice o muestra una carpeta y que es una carpeta verde y todo el salón sabe que es verde y le dice, el que entró tarde el día de hoy a clase, lo vamos a hacer creer que esta carpeta es roja, cuando en realidad es verde. Y hacen una prueba de conocimiento tan marcado que dicen, voy a preguntar a varios alumnos y todos van a estar con el mismo acuerdo. Entonces entra el alumno tarde y la maestra empieza a entrelazar pues ese tema de la carpeta, que en realidad es verde, y empieza a preguntar uno por uno a los compañeros y todos dicen, no, pues ¿de qué color es la carpeta? Pues roja, roja, roja. Cuando le toca el turno del chavo que está viendo que la carpeta es verde, entra en pánico y dice, no, pues la carpeta es roja. Y todos empiezan a reír y dice, bueno, pero ¿por qué dices que es roja? No, es que yo sé que es verde. Bueno, pero no sé por qué es roja. Pues es que me confundí, es que todo el grupo estaba diciendo que era verde. Y es donde entra una prueba psicológica donde dice que todo el entorno social, pues está basado o te influye en tus decisiones y en lo que tú quieres observar o ver realmente, ¿no? Claro que sí, muy importante tu ejemplo porque esto se ha demostrado desde a partir de 1980, donde se hacían ya experimentos conductuales, sobre todo allá por la parte de Alemania, y particularmente con este evento donde vemos la presión social, cómo influye en la forma de tomar una decisión o determinar tu propio valor. Y en ese ejemplo, bastante eh, editable para poder filosofar sobre el punto de cómo esta persona dudó de su propio criterio sabiendo lo que conocía como color rojo y como color verde. Una realidad que Claro. alteró su mente y que terminó diciendo algo que ni siquiera quería. Por eso, imagínate la importancia que tiene el poder estar tranquilo o lo más regularmente relajado en el momento de una crisis, porque efectivamente a veces actuamos haciendo lo que el otro hace, tantos simulacros que se hacen a nivel nacional sobre eventos sísmicos, ¿no? Donde se preparan instituciones a través de Protección Civil y otras instituciones para
prevenir que cuando ocurra un evento así masivo, un desastre natural, la gente no entre en histeria colectiva y no logre ser incluso un obstáculo para poder sobrevivir, para que no corran, por eso dicen, no corran, cuando un sismo no corran, no griten, no empujen, y hemos visto muchas de las veces cuando las noticias nos evidencian algún fenómeno natural que ocurre exactamente lo contrario, porque entra en estado de supervivencia y tú quieres sobrevivir y no importa a lo mejor el otro, incluso cuántas multitudes a veces pisan a las personas, fallecen por esa parte, ¿no? Por una situación social de más. Masiva, sí. Sí, claro. Y aquí me gustaría entrar en esta pregunta precisamente, ¿qué tan frecuente pasa esa situación que tú mencionas, donde se supone que tenemos que tener la paz y la tranquilidad que se está solicitando en cualquier situación, pero que pasa totalmente lo contrario? Casi siempre, como bien mencionas, dicen, bueno, pues no corran, parece que te dicen córranle. ¿Por qué o qué es lo que pasa en nuestras mentes para poder actuar de forma contraria? Muy bien. Lo que ocurre particularmente es el miedo, la emoción primitiva que todo ser humano tenemos y que de alguna manera a ciertas dosis y de manera muy racional nos ayuda a la supervivencia, ¿verdad? Entonces, ante ese evento de un desastre natural, por ejemplo, o eventos de violencia como los que vivimos en días pasados en México, pues nos encontramos con un estado de supervivencia, pero lo que hizo contrario a tomar las medidas que nos enseñaron y premeditadas y toda la educación que nos dieron algunas instituciones de seguridad, fue que el miedo fue irracional, es decir, fue desmedido, fue en sobremanera que llegamos a actuar de manera irracionales, no pensantes. Y entonces somos como animalitos, que les abres una puerta, por ejemplo, las vacas, y todas salen a corre y corre como a comer, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros actuamos muy evolutivamente, muy biologicistas, sin pensar. ¿Y cómo es que pudieras tú recomendarnos que trabajemos con ese miedo? ¿Es algo de manera natural o se puede controlar? Fíjate, interesante porque el miedo es una respuesta fisiológica de manera natural y biológica. Eso nos ayuda. Pero algo que va a funcionar más es que estos tipos de educación que nos dan las instituciones públicas o de seguridad sean más continuamente, porque el ser humano genera la capacidad de crear hábitos a través de la repetición constante de conductas. Y si este tipo de simulacros se hicieran más continuamente, por ejemplo, a lo mejor una vez por semana, ante el contexto de lo que más se enfrente la situación del contexto social. Por ejemplo, en México hay terremotos constantemente, mucho más que aquí en Arandas, ¿no? Entonces, allá funcionaría que el simulacro fuera mínimo una vez por semana para que la gente se familiarice, cree un hábito y de manera inconsciente ante el evento del desastre natural actúen de manera racional porque ya están mentalizados o habituados a ese tipo de situaciones. El error es que como lo hacen una vez cada 6 meses o cada que va a protección civil o algunas instituciones a instruir, pues no se genera el hábito y por lo tanto se sigue repitiendo los mismos errores. ¿Pudiera ser una manera de encarar el miedo, el que puedas sobrellevar ese sentimiento o esa emoción? Voy a poner un ejemplo muy particular. Yo siempre he trabajado con, pudiera ser el miedo de una manera en la que me gusta enfrentarlo. Es algo que me da como satisfacción de decir, bueno, pues me siento muy, muy, muy nerviosa, tengo miedo, no sé, de atender cierto cliente, pero yo sé o me mentalizo en el que es algo que va a pasar y que sí o sí lo tengo que hacer y que eso me va a ayudar a que para la siguiente ocasión, pues este miedo va a ir disminuyendo. Puede ser una manera de poder enfrentar tus miedos o tus temores que vaya de cierta manera disminuyendo esa sensación o esa emoción. Claro que sí, Vero, sobre todo por eso que tú haces exactamente, se llama exposición al evento irracional. Es una forma sistemática de avanzar ante algo que tenemos miedo. De hecho, desde la terapia cognitivo-conductual, esta técnica de afrontamiento, que es exposición con prevención de recaída, es exponer a la persona a ese mayor miedo de manera gradual. Si le daba miedo, por ejemplo, una araña, el hecho de decir araña, la persona entraba en una transpiración, sudoraba y todo ese punto, porque era una fobia muy grande a las arañas. Entonces comienzas gradualmente a que la persona pueda nominar a la araña como tal, porque antes no dicen eso, nada más dicen el bicho ese o la manda, ajá, exacto. Comienza con una forma muy gradual de comenzar a nominar su miedo y luego de alguna manera imaginarlo y luego posteriormente a verlo a lo mejor en una fotografía, en redes sociales
y luego hasta el último momento sistemático es que lo puedas ver en vivo o expuesta a una situación de alguna manera controlada para que la persona pueda trascender ese temor y de lo irracional pasar a la parte racional, consciente de que no es algo tan peligroso o amenazante como lo creía su mente. Por eso tú dices del cliente. Pero es muy importante señalar, identificar qué tipo de miedo es. ¿Es de supervivencia? Por ejemplo, ese de atender a un cliente, pues sabemos que no es una supervivencia en la medida de que no expone tu integridad ni a tu familia. Pero ante un desastre natural o ante eventos de violencia como los que se vivieron en días pasados, pues efectivamente vemos que pone nuestra integridad, nuestra salud, nuestra familia en un peligro inminente de muerte. Y por eso el miedo se convierte cada vez más potencial y se hace irracional, no pensante, pues. ¿Y cómo nos puede afectar, pues, de manera sociable, no? Porque veíamos o ponemos mucho el ejemplo de los acontecimientos en días pasados, Sí. y fue algo masivo en lo que empezaron a titubear ciertos rumores, y algo que fue en su momento, o que nunca se concretó, logró que toda una comunidad se aislara por el miedo o por el pánico de los acontecimientos que pudieron haber surgido, pero que nunca llegaron a ser. Por ejemplo, aquí decía, no, pues es que no vayan a salir porque a tal hora van a ocurrir ciertos acontecimientos para no irnos muy a fondo, ¿no? Claro. Pero en realidad todos entramos en pánico, todos nos aislamos de nuestras casas y a fin de cuentas nada pasó. En este caso, ¿cómo podemos controlar esa situación para que no salga de nuestras manos y que sí, obviamente protegernos, pero no a un punto en el que nos afecte para lograr una histeria colectiva? Interesante porque el punto es la teoría del rumor que daría más explicación a esto. Y lo mencionaste. Alguien generó un rumor de algunos eventos y hubo dos factores que influenciaron bastante en que la comunidad o mucha población atendiera a este tipo de rumor. Uno, el evento del miedo, que estaba ocurriendo ciertos eventos de violencia. Y dos, que como estuvo expuesto al miedo y esta persona indicó tener autoridad para decir lo que dijo por, por haber escuchado directamente de las personas que estaban generando el evento de violencia, entonces crecieron los dos factores, autoridad y poder. Y cuando comienza la persona a divulgarlo a través de sus fuentes más directas, que fueron posiblemente destinados a sus familiares, los familiares comenzaron a involucrarse en las otras células con los, donde trabajaban, a los conocidos y demás, y se hizo toda una diversificación como el internet, ahora sí que versó en toda la comunidad y todas las personas que viven con ese miedo del mensurado irracional, ¿quién eran esto? Porque fíjate qué interesante, ese preciso día particularmente que se hizo este rumor a nivel social, tanto mi esposa como yo tuvimos la participación de ir a un club todavía y estar tranquilos ante ese evento, aunque se había ya tergiversado que iba a pasar esta situación, ¿no? Y nosotros analizábamos ese punto porque habemos aquí en el club, éramos yo creo unas 50 personas que hacíamos la vida de manera ordinaria, jugando tenis, estando en las albercas, como normal. ¿Qué sucedió? Porque algunos sí y otra parte de la población no, por el miedo que cada uno estuvo. Las personas que tenían mayor miedo que sucediera lo que exactamente ese rumor tenían, iban iban a entrar en pánico. Y entonces ese salió de control y fue algo muy desmedido o desmensurado, ¿verdad? Y ahí explicaremos cómo la teoría del rumor, cuando tiene poder y autoridad, llega a grandes masas sin ser cuestionado incluso si va a pasar o no va a pasar los eventos. Porque precisamente de ese mismo tema surge una pregunta que dice, ¿por qué los seres humanos somos tan susceptibles a reaccionar colectivamente ante situaciones de violencia? ¿Por qué normalmente esa reacción ante esas situaciones? Y fíjate, ocurre que la violencia como fenómeno social, particularmente, es algo que estamos expuestos constantemente, pero cuando llega a alguien cercano es cuando cambiamos de estar tranquilos a un modo supervivencia, porque desgraciadamente en nuestro país pues es muy característico por temas de violencia y de alguna manera estamos habituados a escuchar que robaron, que hicieron, que tornaron, pero cuando literalmente toca a alguien de los nuestros o donde tenemos alguna persona familiar que está expuesta a ese tipo de riesgo,
es cuando ya pasa a ser un peligro para nosotros. Mientras no, No. fíjate en la connotación que tiene, que es violencia aquí y en China, igual, pero mientras que está allá, no le peligra. Ajá. Pero si está aquí, sí es peligro, ¿verdad? Y lo que tendemos a hacer normalmente siempre es de querer proteger a nuestra familia, porque era mucho oye papá, oye mamá, ya estás en casa, oye hermano, ¿dónde estás? Oye, hija, ¿dónde estás? Entonces empieza a correr la voz a querer cuidar a tus familiares más cercanos y ellos a los familiares y amigos más cercanos, y así se hizo como un círculo social donde pues, todos nos avisamos a todos y a fin de cuentas todos nos protegimos sin saber si era algo real o algo irreal. Sí, y más porque ocurre ahora, me atrevo a decir, con esto de las redes de comunicación, el internet particularmente, pues tiene más potencia todo lo que digamos o dejemos de hacer, porque eh, en alguna otra medida, por ejemplo, antes de que hubiera el internet, cuando había eventos masivos como estos que ocurrieron, pues era difícil que nos llegáramos a enterar, incluso en a lo mejor otro municipio de, por ejemplo, un Guadalajara que queda a 136 kilómetros de aquí, a lo mejor si pasaba algo ya por 1980 de violencia y aquí no conocíamos porque no había internet como tal. No, aquí era por puras cartas y ya que te llegaba la cartita. Exacto, ¿te das cuenta? Entonces, Aparte de la carta ya había la emoción, tú no la interpretabas, dijiste algo bien clave. Escrito el mensaje es muy diferente a beta verlo, que está diciendo en medio de comunicación está pasando esto, guárdense, o que manden un audio con donde escuchamos y percibimos el tono de voz alterado a algo escrito. Y es donde viene lo importante, el que tengamos tanta tecnología de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Porque siento que también te frustra más, no solo el que estés viviendo aquí actualmente en tu lugar donde radicas, sino estamos viendo todas las situaciones fuera del país y es donde dicen, ¿no? Que lo que pasa aquí en China te enteras al momento y ya te estás preocupando por lo que está pasando al otro lado del mundo cuando ni siquiera sabes si te va a afectar a ti en realidad o no. Y hay gente que ya está en pánico en sus casas porque pues se va a venir una guerra, que no sabe qué va a pasar el día de mañana, en lugar de disfrutar el ahora, donde aquí pues por suerte todavía estamos muy tranquilamente, y por qué preocuparte de lo que estás pasando en otros lugares donde anteriormente pues ni siquiera sabía hasta después que pasaba la situación, ¿no? Sí, y más cuando la persona que lo dice tiene una autoridad sobre la red de comunicación o sobre algún puesto político. Por ejemplo, cuando ocurrieron todos estos eventos, las personas, sobre todo los noticieros, empezaban a hablar de manera que aumentaba el miedo, ¿verdad? Decían toda la parte negativa de lo que estaba pasando y si te percatas, ellos mismos estaban alterados emocionalmente. Y la alteración emocional cuando la vemos, incluso si nos vemos tú y yo y pensamos que estamos tranquilos en este momento, pero alguien entra por esa puerta y llega con alguna situación que nos amenace, vamos a actuar de manera muy instintiva, ¿verdad? Entonces, te aseguro que si esto fuera en vivo, las personas que nos vean a nosotros también van a entrar en pánico, como fue el evento que ocurrió en Zapopan con una de las influencers que también estaban ahí en plena o en vivo y llegan y terminan con ella, ¿no? La desviven de alguna manera. Eso fue pánico, ¿te acuerdas sí, cómo sí, entró toda la claro, sociedad, sí, o claro. mucha parte de la población Sí. en decir qué está pasando en la delincuencia, qué está pasando en Jalisco, etc. Cuando esto, desgraciadamente, ha ocurrido, yo creo que todos los días ocurre, pero como fue en un en vivo y como estaba transmitiendo la emoción y como mucha gente estaba enganchada a eso, Te conectas, se conectó inmediatamente y esto se fue muy desmensurado, ¿verdad? Hasta llegar a la parte irracional de creer que todas las personas, sobre todo influencers o personas que videograban, se pueden encontrar expuestos a que pasara la misma situación, que lo desvivieran. Y esto nos lleva a otra de las preguntas para entrar en contexto donde se enlaza si la histeria colectiva es un fenómeno moderno o esto ha existido a lo largo de la historia. Interesante. Ha transcurrido a lo largo de la historia, porque efectivamente son eventos fenomenológicos, son sociales y psicológicos, que es parte del miedo cuando nos sentimos amenazados. Entonces, la diferencia es que ahora con la tecnología, pues hacemos más consciente cómo se viven en diferentes contextos. Yo creo que aquí es donde surge algo tan importante de las cosas que en cierta manera perjudica la tecnología, ¿no? Hay cosas muy, muy, muy favorables donde pues encuentras muchísima información, pero esta situación de histeria colectiva sí creo que es un punto importante, la desinformación en redes sociales. Sí,
y sobre todo porque así como pueden influenciar para que nos cuidemos, yo decía de los noticieros particularmente, ¿qué noticiero propició primeros auxilios psicológicos? ¿Tú no viste algún noticiero que dijera primeros auxilios psicológicos ante estos eventos que están ocurriendo? No, jamás. Cuando deberíamos de, así como tenemos esta gran influencia por la tecnología de dar a conocer algo, también de prevenir algo, porque pudo haber más accidentes incluso o más desastres por el miedo que sentíamos. Te voy a platicar una anécdota. El día que estuvieron ocurriendo el domingo 22 de febrero, que estuvieron ocurriendo todos los eventos de violencia aquí en el municipio, particularmente yo andaba en vehículo, entonces pasé por alguna zona que particularmente estaba más expuesta a este tipo de violencia y de verdad no sé en qué momento comenzamos a manejar todos de una manera más errática ante ese evento. Parecían carritos chocones, todo se ve. ¿Quién llegaba primero? Sí, Sí. todos queríamos Todos llegaban regresar a nuestras casas, estar Fue encerrados. horrible. ¿Y te acuerdas cómo se vivió eso? Sí, No, no, horrible. cerca de la central camionera, donde estaban ciertos los eventos más fuertes. Y yo dije, ¿qué hago? Me bajo el carro, lo dejo aquí, me voy caminando. Y la gente también nos volteábamos a ver todo con pupilas dilatadas, no estaba potencia, nadie nos queríamos golpear, pero nadie queríamos tocar el claxon, nadie queríamos alterarnos más de lo que ya estábamos. Y eso que aquí prefirieron las cosas un poquito más controladas. Me imagino las personas que les tocó estar con los bloqueos carreteros, donde entras en shock y pues sí, en shock total. Y más cuando te agarran con tu familia o con un ser querido que, bueno, ¿y ahora cómo lo defiendo? ¿Qué hago? Pues a veces no se puede defender a uno mismo como defiendes a tus seres queridos, ¿no? Así es. Entonces, es cuando uno no se da cuenta de cuál es la capacidad que tenemos cada uno para sobrevivir y qué somos capaces de hacer. Han hecho muchos análisis de personas, sobre todo mujeres, mamás, en la manera de proteger a los hijos. De verdad, donde algunas pasan fuerzas sobrehumanas. Es que yo creo que cualquier mamá daríamos todo, ¿no? Por la vida. Muchas madres sí, incluso en accidentes automovilísticos donde algunas madres han levantado vehículos para sacar a sus hijos del accidente y quedan videograbados por algunas personas que estuvieron alrededor tratando de auxiliar a las personas y pidiendo auxilio, donde esa mujer, a lo mejor con una comprensión está menos fuerte de lo que aparentaba, pudo levantar el vehículo para poder sacar a su hijo. Las maravillas que puede hacer una mujer, ¿verdad? Y en el momento de supervivencia, imagínate. Entonces, todos tenemos este estado de supervivencia solamente cuando nos damos cuenta de lo que somos capaces a través, desgraciadamente, de un desastre o de carácter humano o de un desastre natural. Cuéntanos, Felipe, ¿qué es lo que ocurre en la mente de una persona cuando entra en un estado de pánico colectivo? Lo primero que ocurre es identificar si su persona está bajo el riesgo inminente de sufrir algún tipo de ataque. Por ejemplo, si la persona está en una plaza y escucha disparos, de alguna manera, va a identificar primero si el lugar seguro para él, no para los suyos. Primero él, de manera para él. Y posteriormente, si anda con alguien más de familia, pues para su gente directamente. Pero lo primero es buscar un estado de alerta y un lugar seguro para poderse refugiar. Segundo, si los escuchan muy lejanos, posiblemente lo único que haga es, pues, irse del lugar, por ejemplo, en este caso de la plaza, de una manera más tranquila y sin tanta prisa. Pero es como los perritos, o lo digo directamente muchos animales, pero los perritos cuando están lejos y escuchan un ruido muy fuerte, efectivamente lo primero que hacen es alzar las orejas y voltear de dónde viene el ruido. Los seres humanos somos perfectamente igual. ¿Qué sucedió? Para tratar de entender qué es, utilizamos referentes psicológicos, es decir, fue un balazo, se cayó una tabla, empezamos a discriminar todos los referentes que conocemos que tengan relación con ese ruido que escuchamos o ese evento que puede ser amenazante. Y partiendo de ese referente, entonces nos retiramos. Por ejemplo, cuando estudié la maestría en terapia familiar sistémica en Guadalajara, nos platicaba nuestra rectora que tuvo la oportunidad de estar en el Amazonas, donde particularmente hay boas. Ella decía que cuando se expuso allá a dormir en la selva y estar conociendo la cultura del Amazonas, escuchaba las personas que se arrastraban ciertos animales y ella siempre estaba más alerta porque ella es de Guadalajara, entonces estaba más alerta ante esos ruidos, tratando de referenciar a qué se parecía ese ruido. Y los que vivían ahí
Les decía, no se preocupe, acuéstese tranquila a dormir, al cabo es una boa. Ándale, no, pues qué tranquilidad. Imagínate tú, ¿no? Decía la maestra, No. con una boa y nos vamos a acostar a dormir. Sí, claro, las boas pues prácticamente son muy lentas y se escuchan muy lejos, posiblemente esté a 3, 4 kilómetros, pero como son boas, literalmente son Grandísimas, víboras sí. grandísimas, gigantes, e incluso 22 metros, lo que Que alcanzan a avisar. sí, fíjate cómo se familiarizó la persona del Amazonas, es decir, es una boa. Ahorita alcanza a dormir usted tranquila y mañana corremos. Imagina que, Si ellos que ubicaban el ruido, imagínate la maestra que no lo ubicaba, la puedo tener afuera y ya vi cómo correr. decía la maestra, yo cuando escuchaba que lo más grande que había escuchado en los ranchos de aquí alrededor de Jalisco eran, pues, Lobos. perdón, eran lobos, eran coyotes, pero los animales eran, ¿cómo se llaman? Pitones. Ahí, Conocemos la víbora como pitón, una serpiente de unas 2 o 3 metros. Ella imaginó una de 22 metros, dijo, no, me va a tragar completa, ¿no? completa, Dijo, sí. pues, la estancia que estuve ahí no puede ni dormir. No, todo lo contrario, ni que descansar ni que nada, Y le- siente los ruidos. Y fíjate cómo ocurrió esto, porque no hizo caso a la tener de lo que era evidente para ellos, estaban familiarizados con ese tipo de reptiles y que no tenían miedo alguno porque ya tenían hasta calculado cuándo iba a llegar la serpiente, ¿no? La boa. Y para ella era decir, estoy en supervivencia, para ella decía, no dormía, estaba sobreestimulada. Dijo, total, que fue una experiencia Muy horrible. muy diferente. ¿Y cómo cambian las situaciones de las emociones? Por lo que para ti puede ser un horror o un miedo insoportable, para otra persona puede ser algo de lo más común que se encuentra frente a ellos día con día. Sí, Entonces, tiene mucho que ver también la preparación mental y pues tu ambiente. sí, totalmente. Desde la psicología, Celita, ¿la historia colectiva puede considerarte un trastorno o es más bien una reacción social? Una reacción social. No puede ser un trastorno. No, lo que puede ser el trastorno es el miedo desmedido, que se consideraría como trastorno de ansiedad generalizada, particularmente, y ya entra en un criterio clínico para poder ser tratado. Pero la persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizado, particularmente, no solo tiene miedo a un algo, sino a muchas cosas, incluso a todo lo que no pueda ser controlado por la persona. Sin embargo, esta característica de la histeria colectiva viene del género o de la etimología particularmente de útero. Histeria significa de útero, particularmente más en la situación de las mujeres, donde anteriormente la mujer estaba más al estado de supervivencia para cuidar y proteger a sus hijos. Por eso de ahí viene la parte de histeria, que es un miedo particularmente más en la situación de instinto de supervivencia. Y cuando decimos la otra palabra colectivo es de mucha gente o población. ¿Te puede llegar a afectar a un grado donde necesitas alguna atención médica o psicológica? Sí, después de haber vivido constantemente ciertos eventos traumáticos o desfavorables a la persona, ocurre algo que se conoce como trastorno del estrés postraumático. Ese sí es un trastorno también, una consideración clínica, y es porque está expuesta la persona constantemente a estímulos aversivos o de peligro inminente. Por ejemplo, las personas que vivían este tipo de violencia de las cuales estamos referenciando el día de hoy, eh, sobre todo quienes atendieron de primera mano, por ejemplo, los cuerpos de seguridad pública que estuvieron al frente de la situación, si ya habían pasado algunas amenazas o peligros referentes a ese tema de violencia, son personas que actualmente no pueden dormir, que están en hiperalerta constantemente, están vigilantes, perdieron el sueño, a lo que conocemos como insomnio, están constantemente estresados y muchos de ellos no saben ni por qué, si ya pasó después de 2, 3 semanas los eventos, por qué siguen en alerta, porque para su mente sigue siendo el peligro inminente, sigue estando real, porque pareciera que hace cuenta que le pusieron stop a ese evento traumático y ante el momento de bajar la guardia vuelve a estar otra vez vigente en su mente y lo que hacen ellos particularmente es entrar en supervivencia y lo único que hacen es agotar su sistema, su sistema ahora sí inmunológico y agotar sus defensas y todo para poder estar en vigilia y provoca, claro, enfermedades clínicas como estas, donde todo el cuadro clínico va a desencadenar estar en paranoia, que es estar asustado constantemente o desconfiar de todas las personas porque está su supervivencia en juego. En este momento, cuando llegas a ese punto, ¿qué es lo que se recomienda para quienes han vivido el shock emocional? ¿Una atención psicológica, acompañamiento o alguna
medicación ya por parte de alguien más especializado. Fíjate que de primer momento, atención psicológica, para que el psicólogo pueda evaluar qué tan disfuncional están siendo estos rasgos o síntomas que está presentando la persona. Una característica muy particular para llegar a ser trastorno del estrés postraumático es que esta disfuncionalidad tenga mínimo de 4 a 6 meses de disfuncionalidad en el más de una área social, familiar, pareja, laboral. Entonces, si nada más se presenta en algunos días posteriores, pero no llega a ser disfuncional por más de 6 meses, entonces no entra en la categoría de trastorno. Pues es muy importante decir la temporalidad para llegar a ese punto. Pero lo recomendable es que después de haber vivido esto, la persona pueda exponerlos a alguien sin que le perturbe o le perjudique directamente. Normalmente somos los terapeutas que estamos habilitados para escuchar este tipo de dinámicas que viven las personas que se enfrentan a altos niveles de violencia y sobre todo poder encaminarlo a que reactive su vida de manera ordinaria, como antes de haber expuesto al evento traumático. A tu experiencia, Felipe, en el área, ¿crees que las redes sociales amplifican este fenómeno? Totalmente, sí, porque el punto es de cómo vive cada uno de los que vemos en redes sociales y cuáles son las habilidades o herramientas psicológicas que tiene la persona para compartirlo. No es lo mismo una persona, por ejemplo, imagínense a un influencer con que tenga una edad menor a 30, sobre todo si hablamos por la corteza prefrontal y todo lo que madura el hombre después de los 25 años. Imagínate una persona influencer de 23 años que vive eventos traumáticos como estos y los da a conocer de manera masiva a través de las redes de comunicación. Contagian a Contagia la emoción y pierde la capacidad de raciocinio las personas que tienen mayor afinidad a esa persona. Incluso son una autoridad moral para las personas que cumplen la afinidad con lo que dice esta persona. Y si no está preparado, si está por etapa biológica, en una etapa de inmadurez emocional, claro que va a transmitir más sesgos, más errores y por lo tanto puede ser peligroso. Yo de verdad hago ahorita la invitación a todas aquellas personas que no están empapadas o no tienen habilidades psicológicas para poder intervenir ante eventos como los vividos de violencia o eventos de desastres naturales. Por favor, ayudan muchísimo en solamente generar la oportunidad de que hablen los que tienen la habilidad profesional para hacerlo, solamente. Por eso en algunos países ya se ha dado de manera legal y confirmada en que si tú quieres ser influencer, pues tienes que tener una especialidad para poder dar un tema, ¿no? Porque no cualquier persona puede tratar un tema que no está preparado y que puede causar histeria a quienes están viendo detrás de pantalla. Claro, de hecho, hubo una persona que fue comisionado nacional de salud mental y adicciones que tuvo a bien compartir en redes sociales, se llama PAPS, Primeros Auxilios Psicológicos, de estos eventos. Fue la única persona que yo vi en medios de comunicación que estuvo constantemente hablando y dando su número de teléfono y líneas de vida para aquellos que se encontraran bajo ataques de pánico, disfuncionalidad, de incluso desvivirse en algún momento por sentirse tan amenazados. Entonces, mientras que yo escuchaba y veía que otras noticieras particularmente no generaban esta red de apoyo, sino al contrario, alimentaban más la histeria colectiva. Y es donde se sale de control. Llega un punto en el que ya se sale de control. ¿Por qué, Felipe, muchas personas reaccionan sin verificar la información? ¿Qué es lo que causa mentalmente que haga una reacción sin saber si es verídico o no? Ocurre algo que se conoce como sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es pensar que si alguien trae un uniforme azul, un arma a un lado de su cintura y trae un sombrero y pensamos que es un policía, es un sesgo de confirmación. Ya estamos habituados a que alguien de seguridad pública tendría un uniforme similar y por lo tanto no cuestionamos lo que pueda decir en términos de seguridad pública. Eso se le llama sesgo de confirmación. No porque alguien tenga alguna influencia sobre algo significa que sea experto en todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo si algo he visto en el momento que me he especializado cada vez más en el área de psicología, me he dado cuenta que he sido más alejado, más ausente de otras áreas de conocimiento por especializarme en algo. Entonces, el que alguien, yo dijera algo en términos de psicología, por ejemplo, sobre el autismo, trastorno del espectro autista, del cual no estoy certificado, aunque sea psicólogo y aunque tenga un doctorado en psicopatología forense, no significa que yo sea realmente la persona más
avalara para hablar sobre autismo, ¿no? Y a lo mejor el sesgo de confirmación sería pensar de que si Felipe lo dijo, es la verdad absoluta. Ajá, ¿Sí me explico? ajá. Ese es un sesgo de confirmación y tendemos constantemente a ser flojos cognitivamente, a que si lo dijo fulanito de tal, Y en lugar de investigarlo, ya lo divulgamos todo. ya. Ah, no, sí, sí, trabaja ya, yo creo que sí. Y ya se hace como una verdad, que es lo que te decía en minutos anteriores, se hace la teoría del rumor. Un rumor que fulanito no tal lo dijo, entonces comienza la Lo va a persona. hacer como si fuera verídico y ya lo pasan por toda la sociedad. Exacto. ¿Puede existir un efecto dominó, Felipe, de manera psicológica en esta situación? Sí, el efecto dominó habla sobre todo a la parte de cómo algunas personas que se encuentren más directamente afines a alguien que dice algo, se ven afectados directamente. Y esas mismas personas afectan a otras y se va Así es. directamente. Y supongamos, por ejemplo, siempre me gusta decir esto de la familia, ¿no? Padres e hijos. Si alguno de los progenitores dicen algo sobre alguna noticia que tengan, los hijos particularmente no cuestionan tanto su veracidad de los eventos, ¿verdad? Porque lo dijo papá o Sí, y más que nada por esto, porque Right. lo que dicen los papás, pues, para los hijos es Sí, lo verídico. tiene mucha influencia, ¿verdad? Y la afinidad, porque por ser un vínculo directo, pues obviamente es menos cuestionable. Y entonces, a lo mejor estos hijos escucharon la noticia de papá de un algo y la comunican a sus amigos de la escuela. Y los amigos de la escuela le dicen a sus papás, oye, que esto está pasando, y empieza el efecto dominó ahí, porque a lo mejor los papás dicen, ah, pues sí, si los papás trabajan en eso, se lo dijeron a sus hijos se lo dijeron a nuestros hijos, que son amigos, nosotros lo vamos a decir a nuestros compadres. Y empieza Pero es muy común darlo por hecho, ¿no? Algo que te dijo fulanito de tal, tú lo compartes con algún compañero más y das por hecho que pasaron las cosas así cuando es donde se arma un rompecabezas. Así es, ese es el efecto dominó. Me gustaría, Felipe, si nos puedes compartir mencionar o compartir algún caso documentado de historia colectiva provocada por algún evento de violencia, algo que se haya presentado que nos quisieras compartir. Claro que sí, yo creo, este ejemplo, personas de los 80 para acá van a tener muy en mente. Sí, claro. Claro, ¿te acuerdas del famoso chupacabras? Ajá. Es literalmente, para los que no están en el contexto, el famoso chupacabras era... ¿Tú qué escuchaste por famoso chupacabras antes de hacer esta teoría? Pues es que, mira, yo creo que yo estaba súper pequeñitita, fue cuando justo empezó ese tema y yo recuerdo que era mucho en los campos, ¿no? Exacto. Que empezaban a morir muchos animales de campo a causa, pues, que era un chupacabra que chupaba la sangre de las cabras, a lo que yo recuerdo vagamente, Claro. y que a causa de eso, pues, cobró un pánico social en el campo y que todo el mundo estaba cuidando pues sí, a sus cabras y a sus borregos en el campo. Exacto. Así fue esa teoría. Y si te acuerdas, normalmente la atribuían a algo, a un monstruo, A un literalmente animal. para algo inexplicable que no era ni animal, ni persona, ni cosa. Entonces, alguien se le ocurrió decir que era un monstruo, así literalmente la palabra, y que ocurría en cierta zona. Y había un fenómeno que efectivamente iban falleciendo o muriendo varios ganados, sobre todo, ¿verdad? Animales de campo. Y entonces todos se lo comunicaban a eso. Como no había algo explicable o nadie se percataba qué animal exactamente estaba acechando a su ganado, pues comenzaron a atribuirle a esa teoría del rumor el efecto de el chupacabras. Porque estaba hasta en los noticieros, a lo que yo recuerdo, o sea, era algo que ni siquiera era totalmente confirmado, lo que decimos, y ya estaba el rumor para todo lo que da en la sociedad. Y no había ni en ese momento la inteligencia artificial que podía generar una alteración de ciertas imágenes. Y entonces cada uno, si te fijas, cuando proyectaban algunas fotografías en la oscuridad, le daban una interpretación y cada uno comenzaba a interpretar, no a escribir los eventos, a interpretar desde sus temores muy primitivos la persona de decir, no, sí, que tiene cuernos, que no tiene cuernos, y ya se escuchaba más apocalíptico la noticia, y los medios de comunicación comenzaron a distribuir esta histeria colectiva por no confirmar ninguna cosa o animal que efectivamente estuviera ocurriendo con esto. ¿Te acuerdas cómo terminó esta famosa, pues qué sería, mito sobre el chupacabras? No, sí. No, para serte sincera, no recuerdo. El punto fue de que literalmente fue tan familiarizado y habituado al fenómeno del chupacabras que las personas comenzamos a habituarnos con el miedo y pasó de ser un temor
hacer algo que efectivamente era otro animal que estaba teniendo la consecuencia directamente de algún de los ganados particularmente, y donde muchos del miedo al estar colectivo comenzaron a hacer más robo de ganado, empezaron a desaparecer Ahora de la situación, todo el foco de atención fue el temor y pasaron otros eventos simultáneos que no estaban siendo televisados ni alertados porque el miedo primitivo no solo era focalizado en chupacabras. Y incluso a nivel social, muchas de las veces a ciertos horarios de la noche, ya las personas no querían ya no sabía. por el miedo al chupacabra. ¿Te acuerdas de todo eso? Entonces, Claro. yo creo que es de lo más reciente que nos impactó a nivel nacional, sobre todo, y que si bien no fue un tema de violencia directamente contra el ser humano, pero sí contra Afectó la parte psíquica, el alrededor del miedo, ¿sí o no? Sí, sí, a todos nos tenían pánico colectivo. Y así siguen ocurriendo las cajas chinas en medios políticos para utilizar el miedo, que es un instinto y una respuesta fisiológica muy primitiva, donde a todos nos bloquea la parte racional por sobrevivir a algo. Y entonces, si algo nos asusta, es momento de que algunas personas utilizan, desgraciadamente, esta herramienta para introyectar ciertos mensajes a nuestras comunidades. ¿Qué patrones son los que se repiten comúnmente en estos casos, Felipe? Normalmente es un tema de más político, me atrevo a decir. Y cuando ocurren histerias colectivas a nivel masivo, es un tema de una caja china como vulgarmente conocemos, porque hay muchos movimientos de orden económico, sociológico y político que se mueven simultáneamente a través de ese miedo. Para muestras basta un botón con los eventos que estamos viviendo a nivel internacional en los países del norte, donde esta eh, temible tercera guerra mundial está a punto de generar este pánico social y que estamos incluso disparándonos al punto de llegar a tener miedo a compras compulsivas, a vivir o despilfarrar algunos bienes materiales o patrimonio porque se va a acabar el mundo. Y entonces, si te das cuenta, el movimiento político que está generando en este preciso momento es que nuestra economía otra vez pues decaiga a nivel nacional por el tema de lo que está incrementando a nivel internacional los precios. ¿Y te das cuenta cómo está moviendo la economía en este momento del Sí, miedo? te está afectando bastante. Exacto. Otro hecho muy marcado fue en el 2020, ¿no? Donde todo el mundo decía, es que se va a acabar el mundo, hay que acabar los ahorros, ya no sabemos quién va a vivir el día de mañana, ¿no? Pero fue tremendo también eso. Te revés con la pandemia particularmente. Sí. Sí, desgraciadamente. Y mira, cuando comenzamos a otra vez a vivir a lo mejor tenemos un familiar directo en una parte donde se ve mayormente afectada y comenzamos a ver cómo le repercute en su día a día, comienza de alguna manera a mimetizarse ese miedo hacia nosotros y comenzar a cuestionarnos si es cierto sobre lo que tenemos y somos, y si no estamos bien anclados a la parte racional, posiblemente nuestra histeria individual, perdón, nuestra conciencia individual se convierta en conciencia colectiva y comencemos también con ese famoso miedo social. Miedo social. Feliz, desde tu experiencia como perito, ¿has tenido contacto con situaciones donde el pánico colectivo haya influido en hechos legales o judiciales? Directamente no, más sin embargo, algunos colegas peritos efectivamente han visto cómo la histeria colectiva ha desencadenado en más eventos de violencia. Por ejemplo, estuvo aquí en el estado de Jalisco, en el rancho Izaguirre, ¿verdad? Conocido por los eventos y atrocidades que se vivían en ese territorio, y muchos de ellos estuvieron influenciados por altos niveles de violencia, lo cual incurrió en que tomaran medidas de manera personal más que a través de las autoridades, y esto influyó de que si alguien había particularmente vivido la desaparición de un ser querido, pues tomaban cartas en el asunto y cometían más violencia, y las personas peritos en psicología forense comenzaron a identificar que ya estaba haciendo cada vez una escalada de mayor violencia porque se sintieron no escuchados y validados por el gobierno y tenían que hacer más recursos de violencia para atacar a la violencia. Eso es cada vez más común en nuestro país, ¿no? Desgraciadamente sí, Vero, y va en aumento. No hemos estado estudiando a nivel social el grado de implicación que tiene el que no estemos viviendo a través de las normas, de respetar a las otras personas, de poder crecer de manera honesta en la cuestión económica. Entonces hemos visto que esto
ha desencadenado cada vez más, no solo a nuestro país, incluso a países de Europa particularmente que viven con este golpeteo de violencia. Por ejemplo, España tiene altos índices de violencia también como los de México, donde particularmente psicólogos forenses que más hay en el mundo, Colombia, España, México. Fíjate lo más, ¿eh? Entonces tú dirías, estamos en diferentes lugares, incluso del continente, pero estamos más golpeteados por ese tema donde tienen una característica en común, la injusticia y desigualdad. Este tipo de histeria normalmente va por fases o por etapas, ¿no? Una vez que estás proyectando que va iniciando, cuando estás en el desarrollo o pasando por la histeria colectiva, pero ¿qué pasa después de que pasa este suceso sociable? ¿Cómo te afecta emocionalmente una vez que transcurre este hecho? Queda lo que decimos ordinariamente despostillada la persona. Por ejemplo, ante eventos de esta exposición a un daño integral, la persona cada vez que se encuentre sometida a algo de menor grado, pero del mismo canal de violencia, va a comenzar a sentirse más agotado emocionalmente y por lo tanto sus habilidades de resiliencia, que son la capacidad de afrontar los problemas, se va a ver disminuida o mermada y va a provocar enfermedades psicosomáticas. El cuerpo comienza a mandar todo el estrés al cuerpo y la parte más vulnerable es la que mayormente resiente. Por ejemplo, comenzamos con problemas gastrointestinales, colitis, gastritis, ¿no? Úlceras gástricas. Comienza la persona incluso después a posicionarlo a manera muscular con la fibromialgia. Empieza incluso ha habido una correlación con la artritis reumatoide, con el diabetes, sobre todo tipo 2. Entonces, porque existe una correlación mente-cuerpo. Y al estar sometido constantemente a esos eventos, aunque sean en menor medida, el cuerpo dice, ya no aguanto, tengo que descansar, y la forma de sacar la parte mental del estrés es a través de los órganos o del Sí, cuerpo. alguna enfermedad, luego, todo, ¿no? Todo transcurre en tu cuerpo. Si tú estás cansado, si le metes más trabajo del que soporta, pues normalmente hay una segunda reacción, pues cuando te afecta de manera física. Así, directamente. Conforme a tu experiencia, Felipe, y tu conocimiento, ¿cómo podríamos prevenir o manejar estas situaciones una vez que se presentan? Fíjate qué interesante porque aquí vamos a hacer mención a la parte de psicoeducar nuevamente. Una manera de sanar una sociedad es prevenir, siempre. Le seguimos apostando a que la persona tenga la capacidad, sobre todo, de primero conocer las fuentes fiables sobre los eventos que están ocurriendo, que es el número uno. Es decir, que nos esperemos a situaciones o fuentes muy oficiales para poder darle más credibilidad a lo que estamos viviendo. Dos, habla mucho de los eventos previos que hayamos vivido cada persona al tema que nos pone en cuestión de supervivencia. Por ejemplo, si viene una persona que ha habido violencia en su familia doméstica y luego viene violencia social, esa persona va a estar más proclive a desarrollar trastornos psicológicos o enfermarse constantemente porque ya ha estado agotado su nivel de resiliencia por altos niveles de exposición al mismo tema de violencia doméstica o social. Entonces, desencadena ciertos trastornos, por eso es es muy importante poder mencionar que la persona tiene que estar conociendo su propia historia para cambiar el cómo vive y la calidad de vida que tenga. Otro factor muy importante es el punto de identificar cuáles son sus habilidades o herramientas que tiene para hacer frente a lo expuesto como un peligro inminente. Por ejemplo, ante estos eventos de violencia, saber dónde está su familia, si se encuentra a salvo y posteriormente tomar cartas en el asunto para seguirse cuidando y protegiendo. Porque ¿de qué serviría preocuparse por alguien de su familia cuando están juntos viviendo una experiencia donde no está el riesgo inminente y se siguen alertando como si estuvieran a lo mejor en guerra, como están en otro país, ¿verdad? Como lo que está ocurriendo ahorita. Las personas que he escuchado constantemente decir, imagínate que lancen algún misil o algo para acá, para el pueblo. Y yo digo, ¿por qué te estresas en este momento cuando ahorita no está habiendo una fuente oficial y estamos viviendo esto? No, yo les digo que si en su momento llegara a pasar ni cuenta nos damos, de un momento a otro nada más, simplemente mañana ya no estamos, entonces, ¿para qué preocuparnos al día de hoy de estas situaciones cuando no sabemos qué nos va a dar el día de mañana, ¿no? Y verdad que ocurre este fenómeno social de que muchas personas hacen
propios problemas que incluso pasan en otro continente, en otra dinámica. No pueden vivir su vida por preocuparse en lo que está pasando al otro lado del mundo, cuando a fin de cuentas pues, no es algo que tú puedas solucionar o que esté en tus manos el poder cambiar. Exacto, es lo que yo digo, no es lo mismo estar ajenos totalmente a lo que estamos viviendo en el otro lado del continente, a vivirlo como si lo estuviéramos presenciando, porque nos desgastamos igual cuando es un peligro que no se encuentra en este momento y cuando no tenemos que echar recursos de todas nuestras herramientas de resiliencia porque no hay una exposición real. Dijiste algo súper importante durante todo este contexto, Felipe, que es el que corroboren la información y de dónde viene el contexto, porque a mí me pasó bastante. Yo soy una de las personas que, pues normalmente no me gusta perder mucho tiempo en el teléfono, pero sí estoy informada de todo lo que pasa. Y yo siempre soy de las que le digo a mi marido, oye, ¿esta información es verídica? Es muy común, bueno, no sé si ustedes que lo están viendo tengan el contexto de que mucha gente monetiza a través de redes sociales, gana dinero a través de lo viral que puede convertir un texto o una información, sin importarle si es verídico o no. Por eso es que normalmente surgen muchísimas imágenes que dicen, hoy murió fulanito de tal, el artista, no sé si te has tocado ver que murió el artista tal, y luego sale las noticias oficiales o las referencias oficiales a desmentir esa nota. Sí, Y mucha gente pues ya se la creyó. Obviamente quienes normalmente nos basamos en historia verídica pues decimos, no, pues es otro fake, otra vez están mintiendo, pero mucha gente lamentablemente sí se la cree y es donde empieza a rumorar información falsa que te afecta de manera emocional y mental y que es donde viene la histeria colectiva, a veces sin siquiera hacer ciertos los hechos. importantísimo porque a final de cuentas muchos de los medios de comunicación, influencer y demás que se dedican a esto de compartir cierto contenido, obtienen o así que un intercambio económico, lo cual sea o no verdad, ellos monetizan, ¿verdad? Y entonces ocurrió un fenómeno también con esto de la parte de Estados Unidos, como ha estado apoyando sobre todo a los países del Medio Oriente, y donde decían particularmente de Las Vegas, no sé si viste la influencia que tuvo después de que pasó lo de Maduro, particularmente el 3 de enero, empezó a decir que tuviéramos cuidados todas las personas que se encontraban en Las Vegas en ese momento, del área, de todo lo que fuera masivo, porque podía ser un objetivo De bombardeo. de bombardeo, porque tenían propiedades el presidente de Estados Unidos, donde quiera que tuviera propiedades, iba a ser un peligro inminente por dañar al presidente. Imagínate Todos súper asustados. todo el punto. Y de verdad, yo creo que tenía más de 42,000 views en menos de media hora esa persona. Mientras Y es lo que decimos, que ni siquiera sabíamos si era verídico o no, exacto, pero ya se hizo de manera viral, paralizó a la gente y es donde de manera emocional pues, te causa un shock donde te incluye bastante. sí, es importante. La invitación es a tener este criterio y filtración correcta de lo que estamos viendo y escuchando. Por eso esto, pues así como puede ser muy benéfico, en manos mal utilizadas es un arma de doble filo y puede generar mucho daño, sobre todo sabiendo que cada vez más estamos repuntando a trastornos psicológicos o trastornos mentales, y que nuestra salud efectivamente se ve más mermada por el exceso de información sin un aval de cientificidad o sobre todo de objetividad, me atrevo a decir. A mí me gustaría abordar un poquito más, aparte de toda esta información que tenemos, Felipe, y preguntarte, ¿y en tu consultorio te ha llegado algún paciente a causa de esta histeria colectiva debido a una situación propiciada por parte de las redes o por la política o por cualquier situación particular? Sí, y sobre todo después de la semana del 22 de febrero, que fue donde vivimos todos estos eventos de violencia, yo creo que esa semana Se te llenó el consultorio. se cancelaron cancelaron los pacientes que efectivamente estaban llenando pues una terapia de monitoreo, ya casi dábamos de alta por eventos incluso de infidelidad, eventos de orientación vocacional, y se llenó esa semana particularmente de atención a personas que habían vivido directamente la histeria colectiva sin habilidades psicológicas para enfrentar. Las personas que estaban en un tratamiento por ansiedad, particularmente, en ese punto de sentirse expuestos a su salud y a su vida, tanto ellos como sus familias, comenzaron a hablar sobre el miedo a perder la vida
por los eventos de violencia. Entonces, si su miedo anteriormente era manejar porque habían tenido un percance o miedo a que sus hijos no tuvieran el patrimonio suficiente, el tema era, ¿y qué sucede si se viene para acá todos los eventos de violencia? Y yo estuve expuesto y pasé por tal clínica y pasó estos eventos. Claro que atendí bastante. Cambió total colectiva por estos eventos. Y me atrevo a decir que muchos colegas hicieron lo mismo en diferentes localidades, o el punto de que los trastornos psicológicos previos a un evento traumático se hacen más crónicos cuando se sienten nuevamente expuestos a la supervivencia. ¿Y qué pasa si no lo atiendes? Si tienes esa histeria colectiva en estas situaciones o en estos hechos y lo dejas pasar, ¿qué tanto te afecta posterior a ello? Comienza gradualmente la persona a ser más disfuncional, primeramente, a perder la capacidad de dormir, que le llamamos insomnio, a tener menos apetito o el polo opuesto a comer de más por temas de ansiedad. Comienza la persona a desintegrarse socialmente, es muy clave, que ya no quiera salir, exponerse a cosas que anteriormente disfrutaba por miedo. Sí, por cuidarse. Comienza la persona también a vivir la situación de que como la parte fisiológica o biológica comienza a ser descuidada, que es la alimentación y el sueño, comienzan a tener pues cefaleas, algunas otras enfermedades como las que referíamos de hipertensión alta, bueno, hipertensión, la hipertensión siempre es alta, y tener este tipo de situaciones que ya le están diciendo, hey, necesitas atenderte porque en mayor medida vas a ser vas a estar más enfermo físicamente y más Pues a disfuncional más socialmente. atención. Claro. ¿Qué tan frecuente es el que después de estos hechos te den depresión? No querer salir, no querer bañarte, no querer estar con tus amistades o con tu familia. Ocurre después otra vez de temporalidad, porque muchas personas solamente creen que la depresión es por haber perdido un ser querido, o un trabajo, o haber tenido una relación, ¿no? Cuando hemos constatado que la ansiedad mantenida por más de 6 meses en esta disfuncionalidad genera un estado depresivo, porque el sistema inmunológico comienza literalmente a deteriorarse y la única manera de que el ser humano le presta atención es cuando le paraliza. La depresión es muy paralizante. Entonces puede estar expuestos a ciertos niveles de estrés, por ejemplo, 2, 3 veces por semana, estar en altos sometimientos de estrés, repetido por 6 meses, genera ansiedad, trastorno de ansiedad que ansiedad. La ansiedad por más de 6 meses genera trastorno depresivo. Puede ser depresivo mayor o depresivo persistente. Son dos tipos de depresión que suceden. Una con una temporalidad de 15 días muy disfuncional, que conocemos como depresión mayor, y la otra como depresión persistente, que son personas que pueden vivir más de 2 años con rasgos de aislarse, no querer comer, no salir con nadie, no querer levantarse a la cama, sabotearse en sus eventos que tenían como situaciones de éxito. Entonces es muy importante que sepan que después de una respuesta mantenida de estrés, va a venir la consecuencia sí o sí. Por eso es tan importante el atenderse y no Claro. dejarse después de una situación de estas. Y ahora me gustaría escalonar un poquito más en estos temas, donde estamos presentando una situación no nada más aquí en nuestro país de México, sino de manera mundial, hablando de las guerras. ¿Qué tanto nos afecta esa histeria colectiva cuando estás presenciando ya hechos reales? Porque aquí en los Altos de Jalisco fue muchos rumores, fue muchos acontecimientos que a muchos nos encontraron en casa, que muchos estábamos vacacionando, muchos estábamos en carretera, pero a unos les tocó vivenciarlo más que otros. Hablando en un contexto más profundo, ¿cómo se vive la historia colectiva a quienes están viviendo una guerra, algo real en este momento? Mira, qué interesante porque allí lo único que hace la persona es estar en supervivencia constante. Es donde la persona ya no piensa a lo mejor en su auto que dejó en la cochera por irse a pelear la guerra o vivir esa guerra y está pensando particularmente en un tema vacacional. Cuando termine esto, me voy a ir de vacaciones. No sabes si Termine. no. Entonces está en un estado muy primitivo, muy biológico de decir cómo lo hago el día de hoy para sobrevivir ante estos eventos. Por ejemplo, las personas que están viviendo directamente un bombardeo, ¿no? Allá en el Oriente Medio, particularmente te aseguro que esas personas, si sobreviven a lo que están viviendo, literalmente van a tener secuelas muy graves en la parte de salud mental. Y que en ese momento lo único que tienen que utilizar es
este mecanismo de supervivencia para mantenerse vivos. Y por lo tanto es muy agotador, incluso calóricamente la persona pues literalmente utiliza más energía y por lo tanto su masa muscular disminuye notoriamente en poco tiempo por el hecho de estar literalmente sin querer dormir. Sí, hay personas que no duermen. Yo recuerdo haber estudiado lo de los campos de concentración, fíjate, donde personas vivían con este método de tortura de no dormir ningún momento del día, los mantenían tanto mojándolos con electricidad y demás para que no durmieran las personas y ellos trataban de mantenerse o anclarse a un pensamiento que en su momento les generaba tranquilidad y paz. Esto haciendo la analogía con lo que están viviendo, muchos de los soldados están preparados para que en los momentos efectivamente de mayor supervivencia se anclen a un pensamiento que les mantenga motivados a seguir viviendo, a seguir luchando. Qué punto tan importante mencionas ahora, Felipe, porque es totalmente diferente de los pensamientos de una persona en sociedad que está viviendo estos acontecimientos de una persona en guerra que se va a combatir estos hechos. Aquí, cuando es una persona que está vacacionando, que es una persona que está viviendo esos momentos, ¿cómo cambia de giro tu vida, no? Que algo que en su momento fue tan importante, algo material, o el poder disfrutar, el hacer ejercicio, el poder salir, el poder comprar tus cosas en algo material que se vuelve o se convierte en algo de poder sobrevivir al día de mañana. Algo tan importante que nosotros tomábamos en broma con nuestras amistades que decíamos, no hombre, ahorita los vuelos a Dubái están con un 80% de descuento, ¿va? Y decimos, no. Al contrario, no sé si agradecer que no tenía el recurso para haberme ido a Dubái y estar allá en medio de la guerra y tener que quedarme aquí pues a disfrutar de la vida, ¿no? Cómo la agarras como en carrilla. Pero de igual manera, pues cómo es que te cambias este giro de vida, que en un momento a otro pues tú estabas disfrutando las vacaciones en Dubái y ya estás en medio de una guerra. Exacto, y fíjate, ocurrió, yo creo que viste por ahí algunos influencers o personas que están allá, incluso de aquí de México, dando información de los eventos que están ocurriendo. Y entonces, a un principio, un destino, perdón, turístico que fue para muchos de nosotros a lo mejor algo deseado, soñado, en este momento de supervivencia, pasa el último término. Dice, ¿sabes qué? Aquí me quedo o me voy a balnear y prefiero estar azotada en mi casa que estar allá. Entonces, fíjate cómo cambia ese destino o ese espacio geográfico inmediatamente de ser algo tan anhelado a un instinto tan primitivo a través del miedo a ser algo que quitas de tu mapa mental a volverlo a contemplar, ¿no? Incluso va a ser un referente. Te aseguro que después de que pasen estos eventos, desgraciadamente, ese destino turístico va a ser mucho trabajo para volver a generar ese tipo de confianza, exactamente, y seguridad, primero a sus citadinos, a su población, y posteriormente para volver a tener esa como destino turístico fuerte, ¿no? Va a ser muy fuerte el trabajo que tendrán que desarrollar ellos después de todos estos eventos. ¿Qué tan diferente es el tratamiento o el seguimiento que se tiene que dar a una persona que vive una histeria colectiva, por ejemplo, aquí en sociedad con algo más leve, a una histeria colectiva ya hablando de una guerra? Me imagino que son diferentes tratamientos. Claro, porque en primera es, acuérdate que si es un miedo real, entonces, claro que estamos más a la alerta de que vaya a ocurrir algo contra nuestra vida o la de nuestros seres queridos. Algo que normalmente es pues transitorio de ciertas localidades o de ciertas células delictivas, ¿no? Por ejemplo, esto de la delincuencia organizada, que algunos políticos lo han categorizado como terrorismo y otros que efectivamente dicen que es delincuencia organizada. Es un punto muy diferente, pero uno tiene como particular, es algo patriótico, ¿verdad? Y entonces por eso está en dilema de si la delincuencia organizada que estamos viendo a nivel nacional entraría en esa categoría. Para otros países aledaños dicen que sí, para nosotros como mexicanos todavía decimos que no, ¿verdad? Porque no es contra el país, pero sí sus ciudadanos. Entonces vive el fenómeno psicológico de manera diferente. De saber que no es contra México, a decir no, solamente es para quienes andan comprando, vendiendo ese tipo de sustancias ilícitas, ¿no? No, ya se convirtió de manera global.
Los acontecimientos. Entonces, la histeria colectiva sí se vive de manera diferente, por lo tanto, la repercusión a nivel individual tiene tratamientos diferentes en la psicoterapia, ¿verdad? ¿Tú consideras, Felipe, que estamos más expuestos a la histeria colectiva al día de hoy que hace 20 o 30 años? Sí, por los medios de comunicación, porque es más rápido que nos enteremos de situaciones correctas o incorrectas, objetivas o muy subjetivas, ¿no? Y entonces esto va a generar particularmente que nos conectemos más a través de nuestro instinto básico que es el miedo. Y si algo que tiene la respuesta fisiológica del miedo es que es muy volátil, es muy fácil de transmitir, ¿no? Y entonces ocurriría que en este momento, pues al menos más población, nos conectemos a través del miedo. Es más rápido la influencia de una histeria colectiva en este 2026 que antes. Que hace 20 o 30 años. Sí, totalmente de acuerdo en este punto. Felipe, si tú tuvieras que dejar alguna enseñanza a nuestra audiencia sobre cómo reaccionar ante este tipo de eventos de violencia, ¿cuál sería? Interesante porque yo me atrevería a decir que primero saber valorar la vida para poder llegar a tener un objetivo más claro de cómo vamos a actuar con nosotros y con nuestros seres queridos. Dos, comenzar a identificar algunas pautas para estos eventos que conocemos como PAPS, primeros auxilios psicológicos. Esto va a generar que tengamos anclajes para actuar de manera correcta ante eventos de un riesgo inminente como violencia o desastres naturales. Y estos primeros auxilios constan primeramente de ser consciente de dónde estamos, de cómo respiramos, de qué pensamiento nos genera mayor tranquilidad para poder autorregularnos emocionalmente y poder actuar a través de la capacidad cognitiva que tenemos como seres pensantes sin subirnos a un vehículo a altas velocidades por llegar pronto a asegurarnos dentro de nuestro hogar. Porque muchas de las veces, sin estos primeros auxilios psicológicos, generamos más daño a otras personas y a nosotros mismos por actuar instintivamente. Y otro punto muy importante es validar las fuentes de información sobre lo que tememos. Algo que también quiero echar recurso de esta tecnología es que veamos a fuentes fiables de cómo intervenir ante una crisis, por ejemplo, un ataque de pánico, así como esté viviendo la persona alguna eventualidad de un desastre natural o algún tema de violencia, pues vaya a buscar información lejos de alimentar y qué va a pasar si no tenemos alimento y en vez de intoxicar más su emoción del miedo, que busque paliativamente buscar personas o que sean fiables para poder contrarrestar este miedo que está viviendo, que echen recursos de esta tecnología. Es lo primero que les digo a las personas o pacientes que viven ansiedad. Por favor, si tienen miedo a enfermarte, lo busques en internet, qué tipo de enfermedades son más comunes, cómo enfermarte, a qué enfermedades incurables, porque eso hacen personas que viven con ansiedad. Entonces, te contamina toda la información. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje particularmente el día de hoy para todos aquellos que estamos expuestos a vivir nuevamente pues un tema de violencia o un desastre natural. Hacer un apoyo social y luchar contra la histeria colectiva, pues esta parte que sería el ser más positivo socialmente. Por último, Felipe, antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras unos tips sobre cómo reaccionar ante una histeria colectiva. Me imagino que hay puntos clave donde tienes que, pues obviamente, mantenerte tranquilo, tomar terapia posterior. ¿Qué puntos tú dirías más marcados? Ok, el número uno, empezaríamos con la forma de saber que esa noticia, qué tan probable es que esté ocurriendo de manera directa. Cuestionar el filtro de la información. Otro sería el punto de identificar qué herramientas tengo yo para hacer frente a esto que estoy exponiendo bajo el efecto de la emoción del miedo. Otro, en los primeros auxilios psicológicos que señalaba anteriormente, sobre tener tranquilidad, respirar profundamente, buscar un lugar seguro, obtener ayuda de personas que estén habilitadas o capacitadas para lo que estamos enfrentando. Otro, desconectarnos de las personas que estén hablando mayormente de síntomas o situaciones negativas
del evento ocurrido, que es la famosa histeria colectiva. Se contaminan. Exacto. Y buscar paliativamente a las personas que favorezcan la tranquilidad y habilidades para hacer frente a esto. Y por último, me atrevería a decir que después de todo esto que hayan vivido, vayan a terapia psicológica para generar este equilibrio de sus habilidades y como una forma de calibrar qué tanto les pudo haber afectado en su día a día lo que interpretaron con lo que vivieron. Muchísimas gracias por todos esos sabios consejos, Felipe. A mí me gustaría aprovechar este espacio para invitar a toda la audiencia a que escuche de manera completa nuestros podcasts, donde viene una información certera de todos los acontecimientos que estamos pasando en estos momentos, donde vienes tú como especialista y como experto a poder profundizar en estos temas. Muchas veces son situaciones que no se comentan de manera prudente, sino que se hacen chisme viral, por así mencionarlo, y que no estamos en contexto de cómo tratar estos acontecimientos de histeria colectiva, que es tan importante mencionar que todos estamos expuestos a ellos y más sobre todo ahorita que estamos en estas situaciones, no solo en México, sino en todo el país. Por eso es tan importante seguir con un acompañamiento guiado de personas expertas que me gustaría pues que investiguen, como bien hiciste la invitación, investiguen de forma verídica toda la información que está compartiendo en redes. Así es, Aaron, ¿no? Pues gracias por la invitación y pues para seguir trabajando, ser personas que efectivamente tengamos impacto a nivel social en las cosas positivas para generar hábitos salutogénicos que orienten sobre todo a una salud mental. Bien, pues así quedó terminado y concluido uno más de nuestros temas tan importantes, interesantes en su podcast de Modo Caos, donde todo lo que estamos viviendo, donde todo lo que está presentando en nuestra mente nos influye de manera emocional y en nuestras actitudes también día con día. Por eso es tan importante conocer todas estas situaciones. Síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Cualquier tema que les gustaría que estuviéramos compartiendo con ustedes, háganoslo saber. Con todo gusto lo vamos a estar desarrollando. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.